Le damos una cordial bienvenida una vez más a esta serie El retorno de la lluvia tardía. En esta oportunidad avanzaremos con la sección 5, el pensamiento basado en el desempeño y la doctrina de Dios. Esta sección trae la discusión del sistema de valor y los aspectos lógicos al tema de la controversia respecto de la deidad. Probaremos la premisa de tres personas de la deidad de acuerdo al sistema de valor basado en el desempeño y al basado en las relaciones para poder determinar cuál sistema armoniza mejor con las declaraciones de la inspiración. Los temas centrales en esta sección son identidad, igualdad y autoridad, y cómo nuestro sistema de valor influye en estas palabras. Capítulo 14. La Trinidad. Quiero mirar ahora el tema de la Trinidad, porque nuestra comprensión de Dios afecta la manera en que vemos cada una de las doctrinas, tal como dice en Review Herald 13 de febrero de 1919. La personalidad de Dios, página 4, dice: las grandes verdades de la cristiandad están todas ligadas en la doctrina de la personalidad de Dios. Y adicionalmente, este tema está directamente relacionado al debate del sábado, la ley, la justicia, como veremos. Ahora, consideremos la siguiente premisa y la presunción subyacente u oculta. Premisa: hay tres personas en la divinidad. Presunción oculta o subyacente: la posición de divinidad es tan solo atribuida a seres del más alto poder inherente. La combinación de la premisa y la presunción subyacente demandará que si hay más de un ser divino, como lo declara nuestra premisa, entonces esos seres deben ser coiguales o coeternos. De lo contrario, perderían su título de divino. A pesar de que ahora deberíamos examinar la presunción oculta o subyacente, simplemente por causa del ejercicio, continuemos en la misma secuencia como en el análisis que hicimos del sábado en los anteriores capítulos, y busquemos textos que apoyen nuestra premisa. Mateo 3:16 es uno de los textos que apoyan a la premisa de que hay tres personas en la divinidad. Veamos. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos en este texto el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y la voz del Padre hablando desde el cielo. Ahí podemos ver los tres personas de la divinidad. Otro texto, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pareciera dar evidencia bien directa de tres personas en la divinidad. Otro texto que vemos es 1 de Pedro 1:2. Dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí nuevamente vemos a todos los miembros de la divinidad activos en nuestra salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro texto, Apocalipsis 1, 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuevamente aquí encontramos un saludo del Padre, quien es, era y ha de venir, y del Espíritu Santo, o 7, o la totalidad del Espíritu de Dios, y Jesucristo. 3 saludos indican 3 personas. Otro texto, Primera de Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Este texto parece bastante claro y hay definitivamente 3 personas. Y vamos a agregar algunas evidencias de apoyo por parte de los escritos de Elena de White. Evangelismo, página 446. Dice así: hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Un poco más adelante, también encontramos en Evangelismo, página 447. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos, a los discípulos, con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Otra cita más de apoyo a la premisa de que hay 3 personas de la divinidad. Manuscript Religion, volumen 7, página 267. Eres nacido para Dios y estás bajo la unción y el poder de los 3 seres más santos del cielo, quienes son capaces de mantener libre de caer. Un poco más adelante, en ese mismo libro, Manuscript Release, volumen 7, página 268, dice: llamas a los 3 grandes dignatarios y dices: sabes que no puedo hacer esta obra en mi fuerza. Debes obrar en mí, por mí, a través mío, santificando mi lengua, santificando mi espíritu, santificando mis palabras y trayéndome a la posición donde mi espíritu sea susceptible a las influencias del Espíritu de Dios sobre mi mente y carácter. Una cita más. La deidad se conmovió de piedad por la raza, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos en la obra del plan de salvación. Esta cita encontramos en Consejos sobre Salud, página 222. Ahora, a estas alturas de la investigación, quizás rápida y breve, parecería haber sido demostrado conclusivamente que la premisa de que hay 3 personas en la divinidad es válida. Miremos ahora algunos pasajes potenciales problemáticos. Los listaré secuencialmente. Leeremos también textos. Uno de ellos es Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Proverbios 8, 22 al 25. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Miqueas 5:2. Pero tú,
Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Marcos 12, 29 al 32. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Juan 3:16, el texto bien conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:19, otro texto. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:26, un poquito más adelante. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 8:42 dice: Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El versículo 17 y 18 también dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Considere que casi todas las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento tienen la fórmula de Gálatas 1:3. Él ofrece gracia del Padre y del Hijo. No menciona directamente al Espíritu Santo en el saludo. En 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hebreos 1:1 al versículo 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó
más excelente nombre que ellos. Cada uno de estos textos que acabamos de leer sugiere potenciales problemas a un concepto trinitario. Dado que ya hemos probado claramente de que hay 3 personas en la deidad, entonces sería natural en este punto comenzar a aplicar la premisa que ya hemos establecido previamente. Antes de hacer eso, veamos primero algunas declaraciones de Elena de White que también causarían problemas a un punto de vista ortodoxo de la Trinidad. Leemos primero en Patriarcas y Profetas, página 12. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cita Juan 1:1 y 2. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Cita Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacia. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Se cita Proverbios 8, del 22 al 30. Otra cita es Patriarcas y Profetas, página 14. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Para lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta de innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Interesante la cita. Vamos a leer Historia de Redención, página 13. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo, en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidas a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que donde quiera que estuviese su Hijo, estaría él mismo también.
La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él y en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Historia de Redención, página 14, sigue allí, un poquito más adelante, dice: Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Espíritu y Profecía, tomo 1 o volumen 1, página 24. Luego que la tierra fuera creada y las bestias sobre ella, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, el cual había sido diseñado antes de la caída de Lucifer, de hacer al hombre a su imagen. Hicieron juntos la creación de la tierra y cada criatura viviente sobre ella. Y ahora Dios le dice a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Review Herald del 24 de febrero de 1874. Dice así: Dios, en consejo con su Hijo, formó el plan de crear el hombre a la imagen propia de ambos. Deseado de todas las gentes, página 12, dice lo siguiente: en estas palabras se representa el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Manuscrito Release, volumen 14, página 23. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representa a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente. Cada una de estas declaraciones que acabamos de leer presenta serios problemas al lector sincero, al que estudia sinceramente, si las hemos de aceptar al pie de la letra. Así que en resumen, en este capítulo hemos visto que hay apoyo bíblico y del Espíritu Profecía cuando se trata de la premisa de que hay tres seres divinos. Pero también encontramos textos y las citas del Espíritu Profecía que son muy problemáticos. Y en el siguiente capítulo aplicaremos esta premisa de que hay tres personas en la divinidad a los pasajes problemáticos de las Escrituras. ¿Cómo solucionamos los pasajes problemáticos que parecen decir otra cosa que apoyar a la premisa de tres personas en la divinidad? Así que el siguiente capítulo, bajo el título Aplicando la premisa trinitaria, allí nos vemos.